mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré.
sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love.
Hola, hola, bendiciones, amada familia, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de nosotros acá desde la ciudad de Tampa, enviándoles un abrazo fraternal, un saludo a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y a todos nuestros hermanos en los diferentes países. Damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por permitirnos ser parte de la edificación espiritual de vuestras casas. Así que un saludo especial para Misión Familia en Bogotá, Misión Familia en Chía, decirles que les extrañamos, que anhelamos poder muy pronto viajar para saludarles y compartir con ustedes. Decirles que nuestra iglesia en Tampa está orando, intercediendo y que estamos avanzando. No retrocedemos, no tenemos miedo y estamos empoderados. Y yo espero que usted también esté empoderado en este momento. Por eso, en el nombre de Jesús, envío esa palabra para usted, esa palabra de empoderamiento, esa palabra de fortaleza, de ánimo, esa palabra de esperanza que es la palabra de Dios, la certeza y la confianza que la respuesta a su vida no está en nosotros, no viene de un hombre, la respuesta para su vida viene de Dios. Nosotros somos mensajeros de la buena noticia. Jesús es la buena noticia para su vida y el Espíritu Santo en este momento, ojalá tú lo dejes que toque tu corazón. Tú le des amplitud al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea Él el que entregue a tu vida en esta hora el consuelo, el ánimo, la fortaleza, el amor, ¿verdad? La alegría, la paz y sobre todo la visión para en estos días mirar a tu alrededor y reconocer que no estás solo, sino que a tu alrededor hay una nube de ángeles, hay un ejército que está acampando alrededor tuyo, alrededor de los hijos y de las hijas de Dios, alrededor de su iglesia, que las puertas del Hades se levantan a tratar de destruir la vida de la iglesia, o sea, tu vida, tu casa, tu familia, porque tú eres la iglesia del Señor, pero que Jesucristo ha prometido que Él vencerá todo lo que se levante contra nosotros. Así que en esta hora, fortalécete en esa palabra. Yo envío esa palabra para tu vida, esa palabra de bendición, de aliento. Levanto tus manos una semana más y te invito a que perseveres en este momento y que tu mirada sea una mirada de esperanza, de una mirada positiva. Dios está contigo como poderoso gigante y eso es lo más importante, esa es nuestra mayor alegría. Así que estamos varias semanas hablando bajo este título, ¿quién seré después del desierto? Este desierto largo, ¿verdad? Este desierto grande, extenso, que no termina, ¿verdad? Este desierto pesado, este desierto molesto, es molestosa la arena del desierto, es molestoso el sol en el día, inclemente en el desierto, es molestoso el frío en las noches en el desierto. El desierto es aburrido, es monótono en sus paisajes, el desierto causa fatiga, causa estrés, causa cansancio. En el desierto tenemos sed, tenemos hambre, enfrentamos peligros, enfrentamos muchas cosas y venimos pasando lentamente este desierto que no termina. Quisiéramos pensar que hay un espejismo delante de nosotros, que es que esto terminará mañana, pero eso es un espejismo, no es verdad. Escuchamos hablar de vacunas y pensamos esto se va a acabar en 3 semanas y es otro espejismo. Y escuchamos a los gobernantes y son espejismos, porque el desierto se llena de eso, de imágenes, de visiones que no son reales. Por eso estamos aprendiendo en este desierto. Este desierto es para nosotros, la iglesia del Señor,
una oportunidad para crecer, una oportunidad para madurar, una oportunidad para ser transformados. Yo quiero repetirte lo que por varias semanas Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo mejor que puede pasarnos en este desierto es que seamos transformados, que cambiemos en nuevas personas, en nuevos caracteres y que vivamos nuevas vidas. Nuestros familiares nos los van a agradecer y nuestra vida espiritual también se va a ver afectada positivamente por esta transformación. El desierto no vino para destruirnos. El desierto es una etapa de nuestra vida, es una etapa que le ha tocado pasar a la humanidad por culpa de la iglesia. La iglesia, Dios la ha puesto a pasar esta prueba en el desierto y el mundo ha tenido que soportar las consecuencias de eso. Y tú y yo tenemos que respondernos esta pregunta: ¿quiénes seremos después del desierto? Y yo espero que tú en esta noche estés de acuerdo conmigo en que hay una palabra que hoy quiero compartir contigo, que es una característica fundamental, especialmente forjada en este tipo de desiertos, especialmente diseñada para nosotros ser levantados en ellos, fortalecidos en ellos, y esa palabra es la resistencia. El desierto es lugar de resistencia. ¿Quién seré después del desierto? ¿Seré un hombre? ¿Seré una mujer? ¿Seré un cristiano más resistente a las cosas que el mundo envíe contra mí? De eso quiero hablarte, porque estamos de verdad transmitiendo esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios quiere ver una iglesia diferente después de este desierto. Dios quiere ver una iglesia madura después de este desierto. Dios está haciendo una diferenciación, ¿verdad? Una división clara de observar entre los admiradores de Él, los seguidores de Él, los cristianos, y Él quiere ver una línea que separe a ese grupo de los discípulos. Y este es tiempo, como estamos compartiendo los domingos, es tiempo de ser discípulo. Y el discípulo es una persona resistente. Y de eso, pues quiero hablarte. Vamos a ser resistentes. Y para eso quiero invitarte a que compartas conmigo un pasaje interesante, ¿verdad? Como todos los pasajes de la Biblia que son interesantes, pero a mí me interesa compartir contigo esta noche un pasaje importante. ¿Estás listo? Muy bien. Dice Éxodo 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Quién seré después del desierto? Bueno, seré un hombre resistente. ¿Resistente a qué? Bueno, ya lo hemos dicho. Hay que resistir en el desierto todas las características de la naturaleza, de la geografía, ¿verdad? Del clima que rodea esta zona geográfica especial. El pueblo de Dios está atravesando el desierto y allí está enfrentando diferentes circunstancias. Hemos dicho en esta noche que tenemos que ser resistentes. El desierto busca que el hombre se convierta en un hombre resistente. Para eso voy a traerte unas palabras sinónimas de resistencia. La primera es firmeza, fuerza y perseverancia.
Es decir, tenemos que ser firmes, fuertes y perseverantes en medio del desierto. Si usted no tiene firmeza, fortaleza y perseverancia en el desierto, usted morirá destruido en el desierto. Usted será arrasado por la arena del desierto. Usted será derretido por el clima del desierto. Usted acabará deshidratado por la sed y escasez de agua en el desierto. Usted morirá de hambre en el desierto. El desierto no es lugar que provoque vida. Es un lugar geográfico cuya tendencia es a provocar presión. Presión sobre los animales, presión sobre los seres humanos. Y el desierto entonces provoca esta presión. Es una presión indescriptible. Sí, yo no te estoy predicando desde la experiencia, porque no he vivido semanas en el desierto. He podido conocer la geografía y algunas partes desérticas de Israel, pero no he estado por meses, mucho menos por años, atravesando un desierto. Solo alcanzo a imaginarme el desierto. Los seres humanos solo podemos imaginarnos las cosas que no somos capaces de vivir o de las que no hemos podido enfrentar. Yo en este momento, como pastor, cuando oro por mis amistades, por todos ustedes, mis familiares, oro por ustedes, miembros de la Iglesia del Señor en sus diferentes países, yo solamente puedo intentar imaginarme el desierto por el que ustedes están pasando. Leo las noticias de vuestros países, de vuestras ciudades. Leo las noticias de la Iglesia del Señor. Y solamente alcanzo a imaginarme el desierto por el que están pasando. No estoy caminando con ustedes en el desierto, pero me lo estoy imaginando y entiendo lo que ustedes están pasando. Y por eso la palabra resistencia es la palabra importante para nosotros en este día, porque así tú estés pasando un desierto diferente al mío, juntos estamos pasando el mismo desierto espiritual. Y ese mismo desierto provoca en nosotros presiones. Y para eso la respuesta es que tenemos que ser resistentes a las presiones. En el desierto debemos aprender la resistencia, para que cuando el desierto termine, seamos personas en nuestra naturaleza resistentes a las inclemencias de la vida, resistentes a las sorpresas que tiene la vida, resistentes a los diferentes terrenos, a las diferentes circunstancias, a los diferentes climas, a las diferentes cosas que tiene que enfrentar el ser humano en esta vida. Seré un cristiano resistente, seré un cristiano firme, seré un cristiano fuerte, seré un cristiano perseverante, porque ya en la mitad del desierto tú no te puedes decidir regresar. Tú tienes que seguir avanzando. Tú y yo tenemos que seguir avanzando en este 2021. Tú y yo no podemos retroceder, tú y yo no podemos retroceder el tiempo, tú y yo no podemos escondernos, no hay a dónde huir en este momento, ¿verdad? Así que tú y yo solamente tenemos un camino por delante y es el camino de avanzar. Tenemos que avanzar, tener esa perseverancia, no dejarnos amedrentar por las presiones, por las noticias, por las circunstancias, ¿verdad? Tenemos que ser resistentes, porque el desierto es lugar de presiones. Y hemos hablado de esta presión que enfrentó un hombre como Aarón. Aarón está en el desierto también pasando las mismas vicisitudes que está pasando el pueblo. Y usted conoce la historia mejor que yo. Moisés ha subido al monte y Moisés se tarda en regresar. Y el pueblo deja de ver a Moisés, ¿verdad? Y como deja de ver el pueblo a Moisés, al pueblo,
le entra la desesperación, el pueblo le entra la zozobra o al pueblo le entran malas ideas. ¿Sí? El desierto es lugar de soledad, el desierto es lugar de presión y cuando el hombre está bajo presión y cuando el hombre está solo, se le meten malas ideas en la cabeza. Bueno, y cuando se le meten malas ideas en la cabeza, no es de los que se las calla, sino que tiene que sí, compartirlas, ¿verdad? Y entonces comienza a murmurar, eso hablamos la semana pasada, y entonces murmura y otro escucha y eso se va extendiendo. Bueno, esto se extendió de tal manera que armaron un motín y fueron donde Aarón para convencerlo, ¿verdad? Para presionarlo y para convencerlo de edificar un becerro. Imagínese usted. Ahora, lo que quiero anotar con este pasaje es que Aarón, ¿verdad? Que está, no es cualquier persona, Aarón está con Moisés liderando, guiando a este pueblo por el desierto. Este hombre, cuando empieza a recibir esa visita de esas multitudes, él no es capaz de resistir. Él no resiste a la presión. Y entonces Aarón se rinde a la presión externa y accede, ¿sí? Negocia los principios que estaban en su corazón. Negocia lo que Dios ha dicho, porque estas no son ideas de Dios, a Dios no se le ocurrió esta idea. Dios no puso esta idea en el corazón de los hombres. Dios tampoco habló a Moisés para que el pueblo hiciera esto. Esto no es una instrucción de Dios. Sin embargo, Aarón cedió a la presión porque Aarón no tenía resistencia en el desierto. Y entonces Aarón edificó un altar delante del becerro, imagínense usted. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que él mismo participa en la edificación de este becerro y el pueblo se enardeció, el pueblo se llenó de emoción y mire, madrugaron, ¿sí? Madrugaron para hacer lo incorrecto, ¿sí? No madrugaron para adorar a Dios, sino que madrugaron para ofender a Dios. Y ahí trajeron ofrendas de paz. Y allí se sentaron a comer y a beber y ahí sí se regocijaron, ¿verdad? Se regocijaron ofendiendo a Dios y nos recuerda entonces este pasaje que el desierto es peligroso porque las presiones comienzan a caer sobre las personas que están sufriendo las vicisitudes del desierto y comenzamos a presionarnos los unos a los otros. Y rápidamente te voy a recordar que en este desierto han habido muchas presiones a las que muchos cristianos han cedido. Presiones de todo tipo, presiones que podemos llamar presiones morales, ¿verdad? Presiones morales que los hombres han sentido y que han caído, ¿sí? Presiones morales y hemos visto cómo el aumento del uso de la pornografía, el uso de cosas, de actividades que ofenden a Dios, han aumentado en este tiempo de desierto, en este tiempo de pandemia. Los hombres no han sido capaces de decir no. Los hombres se han quedado solos, ¿sí? Y en la soledad vino esa presión, la presión de las redes sociales, la presión del internet, ¿verdad? Y muchas personas han caído en esas presiones, han desfallecido en el desierto y han negociado la integridad. Estos meses, en el silencio, en el secreto, muchas personas han desfallecido ante la presión y han sido negligentes con la integridad. Y entonces se han corrompido en alguno de los valores que antes tenían para agradar a Dios. Es decir,
La Biblia dice que el pueblo se corrompió después que dejó de ver a Moisés y levantaron este becerro. Y si usted me lo permite, el pasaje es tremendo, porque dice la escritura en el pasaje que hemos leído que el mismo Aarón, con todas sus manos, con sus propias manos, participó en algo que era impensable unos días antes, ¿sí? Aarón se metió en líos con Jehová, ¿sí? Se metió en líos con Jehová porque participó en la hechura de algo que no estaba en el diseño de Dios para ellos. Y ahí entonces negoció su integridad espiritual. No adoraremos a otro Dios. Bueno, en estos meses algunas personas han negociado su integridad espiritual, su integridad moral, y han negociado y han adorado a otros dioses, han probado otras cosas, han probado hechicería, han probado líneas psíquicas, han probado brujería, ¿sí? Han probado lectura de cartas, lectura de la mano, lectura de la taza, lectura del tabaco y todas estas cosas. Cristianos, personas que saben que esas cosas no le agradan a Dios por la presión del desierto, ¿sí? Por la presión de las circunstancias, por la presión de la soledad, por la presión de la angustia, se han desviado de los caminos que agradan a Dios. Miles de personas le han abierto la puerta al enemigo con cosas que ofenden al Señor. Y como lo he dicho hace unos minutos, miles de personas sucumbieron ante la pornografía, ante lo ilícito, ante lo inmoral. Miles de personas han transgredido sus principios también financieros, los principios de Dios, y algunas personas han hecho cosas que ofenden a Dios para tratar de solventar una necesidad financiera. Entonces, la inmoralidad entró en muchas casas durante estos meses en el desierto. Voy a repetirlo. Miles se han corrompido. La inmoralidad entró en muchos hogares cristianos. La inmoralidad y la falta de integridad espiritual se apropió de muchos hogares cristianos. Por eso, dice la Escritura que cuando Dios vio aquello, Dios, escúchame, Dios se llenó de ira y Dios quiso destruir al pueblo. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 32, versículo 11, que Moisés, gracias a Dios por los Moiséses, ¿sí? Dice que a pesar de eso, Moisés oró en la presencia de Jehová y le dijo: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Verdad? Moisés intercedió. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta noche. Estoy intercediendo a través de una exhortación. Exhorto, pero intercedo para que sobre tu vida y sobre cualquier miembro de tu familia sobre el cual haya entrado esta presión que ha obligado a hacer cosas que ofenden a Dios, tú y yo nos levantemos también en esta noche a interceder para que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés intercedió para que Dios no castigara a ese pueblo, para que Dios no castigara a Aarón, ¿verdad? Moisés ora e intercede por la misericordia de Dios, y dice el versículo 14, Éxodo 32, 14, que entonces Jehová se arrepintió del mal que él había dicho iba a hacer a ese pueblo. En esta noche enseñamos con temblor en nuestro corazón, en nuestra vida, que esta pandemia ha sido larga, que esta pandemia ha sido fuerte, que esta pandemia ha sido difícil, que esta pandemia ha sido dolorosa, que esta pandemia ha sido inesperada y que todavía no termina. Y entonces
edificamos que el desierto, esta pandemia, es lugar de presiones y las presiones provocan que los seres humanos cedan en los principios que Dios ha puesto en su corazón y que muchos han roto promesas de pureza, de santidad a Dios. Y entonces el enemigo se ha colado, se ha metido en la vida de muchas familias por estar con cosas espirituales que ofenden a Dios, por abrir puertas que Dios no te mandó, por volver a hacer cosas que hiciste en el pasado, cuando aún no conocías a Dios, y por participar de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de estar viendo cosas en el internet y de haciendo cosas que ofenden a Dios. Entonces, hay un castigo que se ciñe sobre la vida de cada familia, pero nosotros en esta noche intercedemos desde la edificación de la palabra, intercedemos desde el conocimiento de la palabra, para recordarte que Dios es un Dios misericordioso y que cuando oramos, Él va a detener su juicio, su castigo sobre nuestros hijos. Quizás tengas un hijo que ha estado ofendiendo a Dios, o quizás sea tu pareja que ha estado ofendiendo a Dios en los últimos meses, que se ha apartado, que tú sabes que está haciendo cosas que no son lo correcto ante Dios. Pues en esta hora levantamos un clamor para que no se establezca el juicio sobre esas vidas, sino la misericordia de Dios. El desierto es lugar de ver la misericordia de Dios. El desierto es lugar donde nuestra resistencia debe formarse para cuando el desierto acabe, tú y yo seamos hombres y mujeres, discípulos de Jesús, resistentes a las presiones externas que trae como siempre el desierto. ¿Sí? Que eso no se quede en el corazón de nuestra familia. Porque la Biblia dice que el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba regocijándose, el pueblo estaba en una fiesta, en un jolgorio, ¿verdad? Y en estas semanas hemos visto noticias de cómo la gente está haciendo cosas absurdas, celebrando en momentos y haciendo fiestas clandestinas, escondidos, los bares, en discotecas, y muchos hombres y mujeres de Dios participando de esas cosas. El desierto entonces nos prueba en el tema de la resistencia. Y hoy yo proclamo que tú y yo seremos, después del desierto, resistentes a las presiones. Pero también seremos resistentes a las tentaciones. Resistentes a las tentaciones, ¿verdad? Y para eso quiero compartir contigo otro pasaje. Quiero compartir contigo este pasaje que tú conoces mejor que nadie. ¿Qué dice? Este pasaje dice que, estás conmigo, ¿verdad? Tengo que compartirlo primero. Aquí está. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El desierto es lugar de tentaciones. Y rápidamente, para fortalecernos en esta hora, tenemos que recordar que no somos los únicos que hemos ido o que iremos al desierto. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue lleno del Espíritu, pero fue llevado por el Espíritu. Y fue llevado al desierto porque el desierto es un buen lugar para las tentaciones. Por la misma necesidad, por la misma escasez, por la misma opresión, por la misma soledad, por las mismas características del desierto.
Allí entonces Jesús fue tentado. Y dice la Escritura que Jesús tuvo hambre porque había escasez, tuvo necesidad. Y allí en esa escasez, allí en esa hambre, allí en esa necesidad, el diablo le tentó a que hiciera un milagro de convertir piedras en panes. Pero recuerde, Dios no le pidió o Dios no permitió que Jesús fuese al desierto a comer panes. Dios iba al desierto a tener un tiempo para ser tentado, no para obedecer la voluntad del diablo o de Satanás, sino para obedecer la voluntad de Dios. Y allí, en ese desierto, me gusta que Jesús nos enseña la resistencia a las tentaciones. El desierto es lugar de tentaciones y el desierto es el lugar donde nosotros aprendemos a ser resistentes a las tentaciones. Y con mucha congoja en mi corazón, lo dije al principio, no lo sé con certeza, pero solamente me alcanzo a imaginar la desesperación que deben estar pasando muchos de ustedes en vuestros países. Muchas personas que no conozco, que no conoceremos nunca, que están pasando en este momento grandes necesidades, ¿sí? Que quizás en todo el día solamente se pueden tomar un café con leche y un poquito de pan. Y eso es para todo el día, que están atravesando el hambre, están atravesando la sed, la escasez, la necesidad, la tormenta que están atravesando, ¿verdad? Y en este momento yo quiero pedirte que tú no cedas a la tentación, ni de maldecir a Dios, ni de culpar a Dios. Dios no está en el propósito de tentar a los seres humanos. La tentación viene de Satanás. Lo que hace Dios con la tentación de Satanás es convertirlo en una prueba para sus hijos. Entonces, esa tentación tú tienes que resistirla en el nombre de Jesús. El hambre, la sed, la necesidad física hace que el ser humano comience a olvidarse de Dios, a dudar de la existencia de Dios y comience a maldecir, ¿verdad? Me acuerdo ese pasaje que leímos que el pueblo probó aguas amargas y comenzaron a hablar amargamente, ¿sí? Y yo te pido en esta hora que tu condición física, que el nivel de tu provisión no determine el nivel de tu confesión. Aleluya. Tu confesión tiene que ser maravillosa a pesar de que tu escasez sea grande en esta hora. Yo, en verdad, yo quiero levantar tus manos en esta hora, amada iglesia, amada familia, ¿verdad? Para que tú entiendas que en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, tienes que mostrar la resistencia. Tienes que mostrar la resistencia y alabar a Dios y adorar a Dios. Porque esa tentación no viene de Dios. Dios no es el causante de esa escasez para que tú recrimines o le maldigas. Dios está probándote en este momento, ¿verdad? Satanás te tienta, Dios te prueba, ¿verdad? Y lo que Dios quiere probar es que tú tienes fe en Él, de que tú no vas a ceder al control que quiere tener sobre tu vida Satanás y que tú no vas a hacer lo que Satanás diga que hagas, que tú no vas a vivir como Satanás quiere que vivas, sino que tú vas a seguir haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios debe ser el pan diario de todo tu día. Eso te tiene que sostener. Y escúchame, Dios tendrá que enviar cuervos en el nombre de Jesús. Yo oro para que en este momento Dios envíe cuervos de donde tenga que enviarlos. Dios envíe ayuda. Dios abra una puerta y venga una bendición para ti, que te dé el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, Señor, dáselo hoy a cada uno de mis hermanos. El pan nuestro de cada día, Señor.
Y perdona nuestras ofensas, Señor, y líbranos, Señor, de las tentaciones. Padre, en el nombre de Jesús. Resistencia. Resistencia ante la escasez de empleo, resistencia ante el confinamiento, resistencia ante el encierro, resistencia ante el aburrimiento, resistencia ante las presiones, resistencia ante las provocaciones, resistencia hasta los malos pensamientos de querer hacer el mal o a las malas invitaciones, resistencia, resistencia en el nombre de Jesús. Resiste en este momento. Resistid al diablo en este momento y él huirá de vosotros. Resiste, solo resiste. Y el Espíritu de Dios te dará la victoria. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. Pero él estaba lleno del Espíritu. El Espíritu lo llena y el Espíritu lo lleva. Que el Espíritu te llene y que el Espíritu te mantenga en este tiempo de escasez. En el nombre de Jesús. Este desierto tiene un tiempo para finalizar, tiene un límite en donde va a terminar. Esto pasará, pero lo que tú y yo tenemos que ver es que cuando termine este desierto, ni el hambre ni la sed nos destruyó, ni las invitaciones a hacer cosas malas nos acabó, ni las provocaciones ni las presiones de las personas a participar en cultos a dioses extraños alcanzó su cometido, sino que tú y yo permanecimos firmes, fuertes y resistentes. En el nombre de Jesús, ¿quién seré después del desierto? Resistente. Resistente al hambre, a la sed, resistente al calor, al frío, resistente al sol, a la oscuridad, resistente al mismo diablo, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre ti y si el Espíritu de Dios está sobre ti, resiste al diablo y él huirá de vosotros. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Danzando